Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Eduardo Santibáñez López, soy originario de Oaxaca y soy un profesor asistente en la Western Connecticut State University, donde imparto clases de genética y evolución y a la vez soy investigador. Estoy asociado al Instituto de Biotecnología de la UNAM y a la Universidad de Wisconsin en Madison, Wisconsin. Mis líneas de investigación se enfocan en la evolución de los quelicerados, que son un grupo de animales que incluyen a los escorpiones y a las arañas. Particularmente estoy interesado en cómo estos linajes, estos animales adquirieron sus venenos y cuáles son las presiones evolutivas que han llevado a la diversidad de componentes que podemos encontrar en estas sustancias que afortunadamente y desafortunadamente a la vez pueden ser tanto benéficas como dañinas para el hombre. Un alacrán y un escorpión es lo mismo. Esta es una pregunta que nos hacen muy seguido. La palabra alacrán tiene un origen etimológico árabe, del árabe al-grab, y escorpión viene del latín, escorpio. Ambas palabras hacen referencia al mismo animal, aunque debemos resaltar que aquí la clasificación tradicional, la nomenclatura eh, local, muchas veces pone a los escorpiones como aquellos animales, aquellos artrópodos grandes, negros, y a los alacranes, a los pequeños güeritos, como se les conoce coloquialmente. Incluso en algunas regiones de México hemos visto que um, el escorpión, la palabra escorpión, se le asigna a un tipo de lagartija. Entonces muchas veces es importante que hagamos esta distinción con las personas cuando queremos preguntar si conocen a los alacranes o a los escorpiones, pero en general las dos palabras son sinónimos y hacen referencia al mismo animal. ¿Qué es un alacrán y de dónde viene? Un alacrán es, como lo mencionaba yo hace unos segundos, es un quelicerado, es un artrópodo, es pariente un tanto cercano a los insectos y a los crustáceos. Es un linaje evolutivo distinto de las arañas y hoy en día reconocemos que los escorpiones y las arañas están más relacionados. Anteriormente se pensaba que los escorpiones eran como el linaje más antiguo que existía porque tenía o porque posee similitudes físicas morfológicas con los conocidos como escorpiones marinos, que es un linaje ya extinto, son un grupo de fósiles que se parecen mucho a los escorpiones, son marinos, fueron marinos y se extinguieron ya hace un rato. Ahora con cuestiones, con herramientas genómicas, eh, hemos descubierto que en verdad los escorpiones están más relacionados con las arañas que con estos otros organismos. Y bueno, son muy antiguos. Los fósiles más antiguos que tenemos de los escorpiones datan de aproximadamente unos 520 millones de años atrás, durante un periodo que lo conocemos como el Silúrico. En ese tiempo la vida era prácticamente marina, entonces hacemos hipótesis de que estos animales, de que estos alacranes eran marinos, respiraban bajo el agua. Y posteriormente, cuando los primeros animales empezaron a conquistar la Tierra, los escorpiones hicieron lo mismo, colonizaron la Tierra independientemente de otros linajes. Entonces, esta es una de las adaptaciones más importantes que reconocemos en estos animales, esa transición del ambiente marino al ambiente terrestre, porque prácticamente todos los escorpiones que encontramos hoy en día son terrestres. Y digo prácticamente porque existen algunas observaciones de algunos colegas que han visto a algunos alacranes que viven en cuevas a 900 metros de profundidad
que los han visto incluso hacer buceo, ¿no? O sea, estos colegas hacen buceo en cuevas, es peleobuceo como se le conoce. Entonces en ciertas etapas de compresión se han encontrado estos animales abajo del agua, ¿no? 6 metros debajo del agua. No hay evidencia de que estos animales puedan respirar bajo el agua hoy en día, porque sus órganos, sus apéndices con los que hacen el intercambio gaseoso, están diseñados para hacerlo de manera terrestre. Pero lo que sí puede suceder es que son muy eficientes en sellar estas estructuras para poder hacer esas inmersiones en el agua y no ahogarse. Entonces, no podemos determinar un punto específico en el planeta donde podamos decir, de aquí salieron los alacranes, porque además, pues les digo, son muy antiguos, el mundo era diferente hace 500 millones de años y ha cambiado bastante a través de ese tiempo. Entonces, lo que puedo decirles con respecto al origen de los escorpiones es que ellos comparten un ancestro común con un grupo que incluye a las arañas corazón, a los vinagrillos y a los microvinagrillos. ¿De qué tamaño pueden ser los alacranes? Bueno, hay de diferentes tamaños, van desde los 3, 4 milímetros, que es quizás la especie más pequeña que existe de alacrán, 4 o 5 milímetros, hasta los 20, 21 centímetros, que es de los escorpiones más grandes. Aquí hay un debate entre cuál especies de las más grandes. Hay unos que consideran una especie que vive en Norteamérica, incluso en México está distribuida una especie de este género, perdón, que las medidas que he tomado yo oscilan entre los 18, 19 centímetros, y las otras medidas que he tomado de escorpiones africanos, alacranes africanos, es muy famoso porque parece una tortilla, alcanza como los 20, 21 centímetros. En cuestión de longitud, es la longitud más grande, de las más grandes que hemos encontrado en estos animales. Pero en cuestión de tamaño, en cómo se ven con respecto a considerando todo el cuerpo, o sea, no solo tan aplastados como les digo que son estos, sí podríamos decir que estos escorpiones norteamericanos son de los más grandes. Hay otros que están también en la India, que también son bastante impresionantes. ¿Cuál es el sentido más desarrollado de los alacranes? Esa es una pregunta muy interesante. Podríamos decir que el del tacto, pero no es a través de apéndices como los nuestros, que en este caso son las manos, con ellos podemos tocar. Es a través de unas sedas sensoriales que poseen, son sedas modificadas que ellos poseen en la superficie de todo lo que nosotros comúnmente conocemos como sus tenazas, sus pinzas. Entonces, si imaginamos al escorpión con sus tenazas, estas tenazas van a estar cubiertas en algunas partes por estas sedas modificadas. Entonces, son capaces de sentir vibraciones, los cambios mínimos en las vibraciones que existen, que pudieran existir en el ambiente, transmitidas a través del viento. Ese es el sentido más desarrollado que tienen los escorpiones, los alacranes. La visión es prácticamente nula, no pueden formar imágenes como lo hacemos nosotros. Prácticamente los ojos o las estructuras que se considerarían ojos o celos son para detectar cambios en la intensidad de la luz en donde se encuentran. Son muy buenos para hacer eso, pero no forman imágenes. Entonces, prácticamente los escorpiones dependen de estas sedas especializadas para sentir, para reconocer lo que existe. Existe otro apéndice en los escorpiones, en los alacranes, que está ubicado ventralmente, se conoce como peines. Estos peines también tienen unas microestructuras que detectan químicos en el ambiente. Es a través de ellos como pueden, por ejemplo, darse cuenta de que existe
feromonas de alguna hembra que pudiera estar en época de apareamiento. Los machos así es como pudieran encontrar, con eso se guían. También hay estudios que revelan que usando estas estructuras pueden sentir vibraciones en el sustrato donde van caminando para ubicarse en el espacio, en donde, por ejemplo, si un escorpión, un alacrán sale de su casa y se queda desorientado un poco porque no recuerda hacia dónde se movió, como no tiene visión para ubicar dónde están puntos de referencia en el espacio, utilizan estos peines para poder regresar a su casa, ¿no? Y obviamente en la parte de la reproducción, en el cortejo, los escorpiones tienen una reproducción indirecta. Es decir, la transferencia espermática se hace a través de una estructura que se deposita afuera. Entonces usan los peines, los machos usan los peines para encontrar el sustrato adecuado donde depositar esta estructura que se llama espermatóforo, que es donde va a estar incluido el esperma, que va a ser proyectado hacia el opérculo genital de la hembra en algo que se conoce como danza. Es muy interesante esta cuestión del cortejo. Tienen memoria los alacranes. Sí pueden, utilizando estos peines, como les mencionaba, podían recordar cómo regresar a la casa, como les mencionaba. Pero como tal, no sé si cae dentro del contexto de memoria. Esencialmente en ese aspecto. No es en el que comí ayer, por ejemplo, ¿no? O sea, no me acuerdo qué comí ayer, o no me acuerdo si comí ayer, o no me acuerdo si me gusta este insecto o no me gusta este otro insecto. ¿Qué comen los alacranes? Bueno, esencialmente comen insectos u otros artrópodos pequeños que van a encontrar. Los alacranes, por lo general, tienen o consideramos ciertos aspectos morfológicos que ayudan a los alacranes a vivir en hábitats específicos. Les mencionaba yo, por ejemplo, hace rato el alacrán que vive a menos 900 metros en una cueva. Tiene algunas adaptaciones morfológicas que le permiten que le permiten vivir a esa profundidad en una cueva. Hay otros, como los que les decía yo, que regresan a la casa. Estos animales van a poder construir galerías en el suelo y para ello van a emplear pues, sus quelas o las partes bucales que se conocen como quelíceros para poder escarbar. Entonces, todas esas modificaciones morfológicas hacen que también estén enfocados en ciertos tipos de alimentos. Porque, por ejemplo, los que hacen su casa, estas galerías, por lo general son depredadores que se sientan afuera de la casa con las tenazas ubicadas afuera de la casa, porque les mencionaba yo estas sedas sensoriales específicas, sienten la vibración de algún insecto y lo atrapan y entonces inyectan el veneno, o hay veces que solo lo atrapan y con las mismas tenazas pueden pues asfixiar o destruir parte del tejido de estos animales. Entonces pueden comer mariposas o algunos insectos voladores que puedan estar pasando por esa casa, a otros que son pues escorpiones que no tienen un microhábitat como bien establecido, son más que nada animales que van a estar errantes en la noche buscando, son, por cierto, todos depredadores nocturnos. Entonces estos animales van a salir y van a ir buscando qué comer. Y ellos a lo mejor son un poquito más generalistas, ¿no? Pueden comer lo que sea que se puedan encontrar. Hay algunos indicios de que algunos escorpiones, sobre todo aquellos que son grandes, que puedan comer pequeños lagartijas. Y bueno, también las redes a veces están inundadas con peleas de escorpiones y arañas, e incluso si llegan a ser caníbales, ¿no? Si pueden comerse a otros escorpiones. ¿Cada cuánto comen? Bueno, una de las cosas más interesantes de los escorpiones es que tienen una tasa metabólica bastante baja.
Esto quiere decir que pueden sobrevivir largos periodos sin comida. Hay reportes de animales que en laboratorio, en condiciones de laboratorio, que pudieron vivir varios meses sin comer. Am, Incluso una anécdota de uno de mis tutores durante mi doctorado. Me decía que él había dejado un año sin comer a un alacrán y él pensó que ya había fallecido y no, resulta que no. Lo que pasa es que este animal hacía, les digo, estas galerías en el sustrato, entonces estaba escondido. Y bueno, él pensó que no lo vio en un año y dijo, pues ya se ha de haber muerto ahí. Después tiró la arena. Nunca lo hizo a tiempo. Y entonces pasó el tiempo y al año más o menos volvió a ver al alacrán en la superficie. Me imagino que ya pues tenía hambre. Am, Dicho esto, no tienen como ah, no son, no tienen sus periodos de comida pueden variar dependiendo de la especie y dependiendo de la actividad del mismo alacrán y de la temporada en la que se encuentre y obviamente del hábitat, ¿no? Escorpiones que viven, por ejemplo, en desiertos, pues tienden a comer menos por periodos largos porque pues a veces la comida escasea. Y bueno, para mantener tasas metabólicas bajas como la de ellos, pues su actividad tiene que ser reducida al mínimo, ¿no? En otros lugares donde a lo mejor la comida es abundante, pueden comer más frecuentemente. Una anécdota que tengo, cuando estaba yo en mi licenciatura, empezamos a establecer lo que era la colección pues, institucional de mi escuela. Y teníamos algunos animales, alacranes y arañas, tarántulas sobre todo, en cautiverio. Y bueno, durante el periodo de vacaciones, pues yo no quería dejarlos en la escuela porque no iba yo a ir para allá y estaba retirado de mi casa. Entonces los traje a vivir conmigo y mi papá les daba de comer prácticamente diario. Porque, pues bueno, creía que era como un perro, ¿no? O sea, que el perro le das, el gato le das de comer pues, diario, ¿no? Y había algunas tarántulas que sí, o sea, comían, no, a lo mejor no diario, pero sí cada tercer día. Y algunos alacranes, pues no, o sea, comían una vez y por ahí el grillo que les aventaba a mi papá se moría porque pues, no le hacían caso. Entonces no tienen como un periodo establecido. Va a depender, como decimos coloquialmente, pues cuando tengan hambre. ¿Hay alacranes en climas donde cae nieve? Sí, hay alacranes donde cae nieve. El alacrán que vive más al norte, aquí en Norteamérica, llega hasta Canadá. Entonces, desde luego va a haber áreas donde van a estar cubiertas de nieve. Sin embargo, quizás la especie más interesante es una que estamos estudiando recientemente. Se distribuye en Argentina, en, en áreas pues, muy al sur. Y lo más interesante de esta especie es que es activa o solo está activa durante el invierno. Particularmente se han visto estos alacranes en la nieve, caminando, y es más fácil poderlos colectar en ese periodo que en el periodo de verano, que en donde tú esperarías que los animales fueran un poco más activos porque la temperatura está pues, más agradable para salir. En este caso, no. Estos animales, estos alacranes, están activos durante las nevadas, bueno, cuando hay nieve en el terreno. Entonces, esto los hace bastante interesantes por muchos aspectos de su biología. No se congelan, ¿dónde viven? En la nieve. No creo que se congelen, no tenemos reportes de eso y muy probablemente eso es lo más interesante de estas especies. Y como les mencionaba yo, esto es parte de lo que estamos investigando ahorita. A mí me interesa particularmente el saber cómo es que ellos protegen, estos animales, cómo protegen su veneno, porque el veneno es una composición de proteínas, entonces estas proteínas son susceptibles a los cambios de temperatura, tanto hacia arriba como hacia abajo, se pueden congelar muy fácil, entonces debe de haber algunos agentes ahí interesantes que estén previniendo el que no se congelen estas armas con las cuales van a cazar. ¿Dónde viven durante ese tiempo? Pues muy probablemente debajo de rocas.
o debajo de algunos, en algunos orificios que puedan encontrar. Recuerden que estos animales pueden moverse tan fácilmente hacia arriba o hacia abajo, entonces pueden subir en la nieve y pueden bajar en la nieve hasta encontrar un lugar donde refugiarse. ¿Cómo se obtiene el veneno del alacrán? Coloquialmente le llamamos ah, ordeñar. Obviamente no es ordeñar, porque el ordeñar es como la leche de las vacas, pero es un proceso muy similar, en lo cual lo que hacemos es estimulamos las glándulas de veneno utilizando este, toques eléctricos. Normalmente lo que hacemos es, lo hacemos en el laboratorio, aunque hay veces que tenemos que improvisar cuando estamos en el campo colectando, pero en condiciones controladas como las del laboratorio, tenemos un equipo que regula el voltaje que se le va a aplicar a las glándulas, se les da un pequeño toque eléctrico para estimular los que van a apretar las glándulas para que pueda salir el veneno. Entonces, es un trabajo muy interesante en donde tienes que de una manera sujetar al escorpión, que la cola esté bien posicionada para recibir el choque y con un tubo pequeño, a veces incluso con capilares, colectamos la gota de veneno. Hay, hay un documental en el que participé, estaba disponible en Netflix. Ahí hicimos una colecta de veneno en el campo, estábamos afuera de Las Vegas y bueno, ahí tuvimos que improvisar con unas pilas para poder extraer el veneno y se ve prácticamente cómo sale una gota. Por lo general es translúcida, pero algunas veces puede tener una coloración medio blancuzca y así se colecta el veneno y bueno, de ahí se va hacia los otros análisis. Incluye la identificación de los componentes a través de técnicas tanto moleculares como químicas. ¿A todos los alacranes se les puede sacar el veneno? Sí, todos los alacranes son venenosos. Por lo tanto, a todos los alacranes se les puede sacar el veneno. Ah, ahora, algo con respecto a esta metodología que usamos es que se ha visto que dependiendo del voltaje y obviamente la, el estrés que podamos ah, poner encima del alacrán puede dañar el tejido e incluso puede matar al alacrán. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Otra de las cosas que hemos tratado de medir es el tipo de proteínas que obtenemos utilizando esta técnica comparada con otras técnicas. Por ahí se han estado desarrollando técnicas no invasivas, o sea, de no estresar al animal. Y también porque, pues, bueno, este es un choque eléctrico, es un pulso eléctrico, lo cual puede quemar parte de la estructura. Obviamente a simple vista no puede ser, no es tan visible, pero esto puede generar que se desencadene una expresión de proteínas de regeneración. Entonces, cuando estudias el veneno, a veces vienen más ese tipo de proteínas que las del veneno. ¿Me ha picado un alacrán? Sí, me han picado muchos alacranes. Algo muy curioso que recuerdo pues, recuerdo bien, recuerdo con cierto cariño. La primera vez que salí con mi tutor de doctorado, él hizo algo que él mismo lo llamó como mi bautizo. Estábamos buscando alacranes a las afueras de la ciudad de Oaxaca, rumbo hacia las Guacamayas en Etla. Eso es una parte de la sierra norte, precioso lugar. Estábamos buscando una especie de alacrán que hace galerías en los hoyos. Entonces, profesor, este doctor me enseñó a identificar las galerías de estos animales. Entonces vimos una y me dijo, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es escarbar para sacar al alacrán. Y bueno, utilizando un zapapico y una pala pequeña de esas de jardinería, empezamos a escarbar, seguimos más o menos la galería y llegó un momento en el que ya no veíamos perfectamente hacia dónde iba o si ahí ya había acabado. Quedaba todavía un pequeño
agujerito y entonces dijo, bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? Y agarró su dedo y lo metió y ya lo sacó y me dice, no siento nada, inténtalo tú. Bueno, pues si él lo hizo, pues yo también puedo. Y entonces hice lo mismo, metí mi dedo ahí y sentí un pellizco al momento de sacar mi dedo, porque obviamente me dolió, el alacrán venía prensado con sus pinzas en mi dedo y estaba con la cola tratando de picarme. Y sí, me llegó a picar. Um, Afortunadamente, mi profesor sabía perfectamente que este alacrán no iba a generar ningún problema porque no todos los escorpiones, no todos los alacranes son peligrosos para el humano. Hay ciertos tipos que sí. Entonces sabía que no. Ese fue una. Y ya después, conforme iba yo agarrando más experiencia y teníamos que hacer nuestros muestreos, salir a diferentes localidades, había veces que ibas particularmente por una especie y la veías y era el único ejemplar que habías visto, por ejemplo, en horas, y pues ni modo, tenías que avanzar, abalanzarte sobre de él. Muchas veces así fue como capturé algunas de las especies usando mi mano, y pues obviamente ahí era donde me picaba. El recuerdo más doloroso quizás de una picadura fue en Honduras, y ahí sí, obviamente fue mi culpa. Estaba yo tomándole fotografías a uno de importancia médica. Este, Tenía yo la cámara, estaba yo tratando de sacarle el mejor ángulo, pero bueno, el alacrán no estaba cooperando. Y accidentalmente, lo que hacemos normalmente es que le pegas al sustrato para que el alacrán se ponga un poquito más en posición de defensa y en alerta, porque les digo, sienten las vibraciones. En mi caso, cometí el error de que al momento de estar pegándole al sustrato, le pegué muy cerca de donde estaba él y bueno, me sintió más cerca y me dio el piquete. A la mañana siguiente, yo amanecí con todo el cuello contracturado, toda esta parte me dolía, me había picado en esta mano, entonces todo el brazo lo tenía yo adormecido. No pasó a mayores, pero bueno, sí teníamos el antídoto listo por si se necesitaba. ¿Un alacrán regenera su veneno después de inyectarlo? Sí. Consideren que la producción de veneno es análoga, similar a cómo nosotros producimos la saliva. Tenemos glándulas que producen saliva constantemente. En el caso de los alacranes, el veneno se produce también en glándulas, pero bueno, toma más tiempo. Se ha visto que puede tomar desde 24 a 48 horas en volver a llenar una glándula a su máxima capacidad. ¿Qué implica energéticamente para el alacrán inyectar veneno? Esa es una pregunta fantástica y es parte de lo que estamos haciendo en estos momentos en mi laboratorio. Um, la producción de veneno es energéticamente bastante costosa, no se requiere mucha energía para producir. Entonces, se ha hipotetizado que el uso del veneno es regulado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la mayoría de los escorpiones va a producir diferentes componentes para diferentes propósitos. Entre ellos, recordemos que los escorpiones, los alacranes, usan el veneno para defenderse y también para matar a sus presas. Particularmente esa es la principal función. Aquí vamos a encontrar enzimas que van a ayudar a digerir el tejido, vamos a encontrar toxinas que van a paralizar a las presas. Y en el caso de los escorpiones o los alacranes, perdón, que son de importancia médica para el humano, vamos a encontrar otras toxinas que van a bloquear particularmente canales de sodio y de potasio en mamíferos. El hecho de que un alacrán pique a una persona no quiere decir que el alacrán va a comerse a la persona. Por lo tanto, es fácil pensar que pues un alacrán de este tipo no va a inyectar todo el veneno en un organismo que definitivamente no representa algo. Entonces se han hecho algunos experimentos en donde con algunas pinzas se ha ah, pues molestado un poco a los animales a tal grado que se ha podido extraer diferentes tipos o diferentes composiciones del veneno.
No se llama algo como picadura seca cuando, por ejemplo, no existe una inyección del veneno. Es simple y sencillamente el introducir el aguijón en el tejido. Esto sucede muchas veces cuando los animales se sienten bajo un poco de presión, pero no tanto. A tal grado que también se ha visto que pueden inyectar componentes que son, pues, fáciles de regenerar. No van a inyectar automáticamente todo el veneno, porque obviamente les recuerdo que pues es energéticamente costoso y tarda en recuperarse. Otra de las cosas también que es importante considerar al momento de una picadura de nuestros animales es que pues tampoco sabemos cuál es el estado de la glándula. Muy probablemente he oído muchas veces que algunas personas dicen ser inmunes a la picadura de algunos de estos animales. No necesariamente significa eso, puede significar que a lo mejor el veneno no ha sido, la glándula no ha sido otra vez rellenada o muy probablemente el animal decidió hacer un tipo de picadura seca. Ahora, esto es, obviamente, necesitamos más datos para poder confirmar que en verdad pueden regular a ese nivel la inyección del veneno, pero la mayoría de los experimentos que se han hecho hasta el momento apuntan a que sí, a que tienden a regular dependiendo de para qué se va a utilizar el veneno. ¿Qué uso le hemos dado los humanos a su veneno? Uy, esto es una pregunta que nos podría llevar muchísimo tiempo, pero voy a resumirla en lo mayor posible. Es una de las minas más importantes en cuestiones de componentes naturales para desarrollar múltiples fármacos. Desde, desde algunos componentes que se ha observado que tienen un potencial para tratar enfermedades cardíacas, hasta lo más nuevo que es el usar un componente de una de las especies más peligrosas del mundo para, pongámoslo coloquialmente, para usarla como de un marcador, como de un Sharpie y colorear tumores para que sean más fáciles de remover. Este componente, obviamente tratado, usando modificado para estos propósitos, puede marcar, se adhiere perfectamente a las células que son cancerígenas y con esto se puede ah, remover mejor el tumor. Otros aspectos incluyen el potencial de desarrollar pues, antibióticos de nueva generación. Eso es algo que siempre se busca porque desafortunadamente las bacterias evolucionan muy rápido y generan resistencia a los antibióticos convencionales muy rápido. Entonces, los escorpiones, los alacranes tienen algunos componentes que se ha visto que tienen promesa para esto. Hay un estudio que también se usó un componente del veneno de una especie que habita el África para incrementar la movilidad del esperma en ratones. Entonces, podría tener un potencial en aplicación para tratar eh, pues, bajas tasas de fertilidad en hombres. Y analgésicos, también hay por ahí un par de trabajos que se han intentado para desarrollar nuevos analgésicos para tratar el dolor. Y por último, que también fue algo muy interesante, sin embargo, creo que hoy en día, pues puedo estar equivocado, pero creo que hoy en día ya no está, ya no es una de las mejores promesas que se tiene sobre el veneno, es el desarrollo potencial de bioinsecticidas. Les mencionaba yo que obviamente los escorpiones o los alacranes usan estas toxinas que están en su veneno para matar insectos y son muy eficientes en hacerlo. El único problema es que se intentó hacer, o más bien dicho, desarrollar un método, un modo en el de que esta toxina pudiera ser transmitida aéreamente, ¿no? O sea, que el insecto, al momento de caerle al insecto, se pudiera ingerir a través de las tráqueas y, y matarlo, pero bueno, eso es lo que no se logró.
La toxina es eficiente para matar insectos, pero pues tendrías que inyectárselas y pues de eso no te sirve, ¿no? Necesitas tener una forma de poder dispersar este insecticida a través del aire. ¿Cada individuo tiene un veneno único o todos los individuos de una especie tienen el mismo tipo de veneno? Esa también es una gran pregunta. A pesar de que se han hecho algunos estudios con respecto a la variación intraespecífica o dentro de una población, ah, el genoma al final del día es el que contiene toda la información para, eh, para expresar todas estas proteínas en el veneno, todos estos componentes. Entonces, todos los individuos dentro de una misma especie van a tener la misma capacidad de expresar los componentes en su veneno, pero sí puede ser que algunos individuos expresen mayormente en cantidad otra cosa que otros. Por ejemplo, hemos visto que los machos inyectan a las hembras durante el cortejo, entonces muy probablemente los machos van a tener un componente que está siendo sobreexpresado, que a lo mejor las hembras o no lo expresan o lo tienen en expresiones muy bajas, en cantidades muy bajas. Um, es algo que también estamos enfocados ahorita en ver cómo el ambiente también afecta la expresión. Todo esto tiene que ver, perdón, con la regulación de la expresión de estos componentes y es un tema fascinante. ¿Cuántos tipos de veneno hay? Bueno, no creo que podamos definir por tipos. Creo que lo que hacemos más que nada es reconocer qué tipo de componentes tienen. Consideren como el veneno como un cóctel de diferentes componentes, ¿no? Entonces, el veneno puede tener X, Y, Z o nada más X, Y y W. Entonces, va a haber ciertos componentes que en algunas especies no van a estar y otros componentes que van a estar en diferentes formas, ¿no? Entonces, la composición del veneno es algo complejo, son miles de diferentes proteínas, entonces clasificarlos en diferentes tipos de veneno no es posible. ¿Qué pasa si le quitas el aguijón a un alacrán? Eventualmente se va a morir. Um, bueno, puede ser por dos cosas. Una, porque pues si necesita el veneno para matar sus presas, pues no va a tener forma de comer. Eventualmente se va a morir. Dependiendo en dónde se corte el aguijón. Bueno, ok, quizás aquí es importante que reconozcamos la morfología básica de un escorpión. El aguijón como tal, pues sí es esa aguja que está adherida a lo que es el telson, que es así es como se le conoce al apéndice que contiene al segmento corporal que contiene las glándulas de veneno, y es ahí donde van a estar las glándulas, los músculos que van a oprimir, y el aguijón es el que se usa como una aguja para inyectar. Si solo quitamos el aguijón, pues muy probablemente el veneno tampoco va a ser bien inyectado, ¿no? Entonces, pues les decía, si necesita el veneno para comer o para defenderse, pues no lo va a tener. Si lo que estamos llamando es quitar todo lo que es el telson, solo el telson con el aguijón donde están las glándulas de veneno, muy probablemente también vayamos a dañar lo que es cerca del ano, porque el ano se ubica ahí. Entonces eso también puede repercutir en ciertos problemas de excreción en estos animales. Entonces, aunado a la falta de la posibilidad de comer, también le estamos causando un problema de excreción. Y hay algunas especies, hay un estudio muy interesante de unos colegas colombianos y brasileños, en donde observaron que hay que una especie lo que hace es se autotomiza, es decir, se quita parte de lo que es la cola, como se le conoce coloquialmente. Son algunos segmentos de la cola, además del aguijón. Esto para escapar de sus depredadores. Por lo general, lo que se hacen los depredadores de escorpiones, de alacranes, es pues agarrarlo por la cola y de ahí pues matarlos, comérselos, ¿no? Entonces, cuando este alacrán lo agarran por ahí, él solito rompe su cola y huye. Y se ha visto que es capaz de llevar una vida, pues, normal. O sea, dentro de lo que cabe, todavía puede sobrevivir un tiempo, pero eventualmente, pues,
fallece porque una no tiene ni cómo reproducirse ni cómo comer. Además, acuérdense que en este caso sí se llevó partes de los segmentos de la cola, entonces pues el ano se fue y parte también de lo que es el sistema circulatorio y digestivo. ¿Se regenera esa cola? No, no, estos animales no pueden regenerar esos segmentos corporales. ¿Cómo son las heces de un alacrán? Am, bueno, por lo general son blancuzcas, pero también depende mucho de la especie, por eso me río, porque en algunas especies las vamos a ver como bolas, así, circulitos, bolitas de negros, sobre todo en aquellos que tienen un uso eficiente del agua. Recuerden que, como les mencionaba yo, en el desierto, pues la alimentación es escasa, y bueno, mucho más lo que es el agua, ¿no? Entonces, al momento de que un animal defeca, pues está perdiendo también agua y no es bueno perder agua en el desierto, entonces por eso tienden a ser así. En general, pueden ser que en algunas veces las heces se vean como manchas blancas en la cola de estos animales. ¿Qué hacer en caso de que te pique un alacrán? Bueno, esencialmente acudir al centro de salud, al centro de salud más cercano, pero quizás la recomendación más importante, acompañada de esta, desde luego, es pues tratar de mantener la calma. Yo sé que es muy difícil, que esto es un shock emocional, porque pues se oyen historias en donde pues, un alacrán te puede matar, o sea, el alacranismo es un problema importante, por ejemplo, en México, ¿no? Y bueno, sí, definitivamente es muy difícil mantener la calma, pero eso es lo primero que se les solicita, porque recuerden que este veneno es inyectado a través del torrente sanguíneo. Entonces, si su ritmo cardíaco se acelera, pues así se puede acelerar la dispersión del veneno y eso es lo que tratamos de evitar, ¿no? O sea, independientemente de que te haya picado un escorpión de importancia médica o no, pues tú no quieres que el veneno llegue a tu sistema nervioso central o a tu sistema nervioso en general lo más rápido que se pueda. Quieres tratar de evitar ese flujo. Entonces, mantener la calma ayuda bastante. Siguiente paso sería, les digo, ir a tu centro médico más cercano, sobre todo si vives en un área donde existan escorpiones de importancia médica. Si tú estás en México, hay algunas páginas de internet que te pueden ayudar a identificar las áreas geográficas donde se distribuyen estas especies que son pues bastante tóxicas para las personas. Otra cosa que pues también a veces es recomendable, aunque a veces muchos doctores no lo consideran así, es pues si puedes llevar el ejemplar, si lo llegas a matar, o si tienes una fotografía, eso también puede ayudar bastante porque independientemente de que ya llegaste al centro de salud y te deben tener en observación, eh, el identificar al organismo responsable puede ayudar a, a mantenerte o darte el tratamiento adecuado. Los doctores definitivamente a lo mejor no son expertos en escorpiones, pero yo al menos participé en talleres de formación personal médico, en ayudarlos a cómo identificar rápidamente una especie peligrosa de una no peligrosa. Espero que se sigan dando esos talleres. Me parece que sí, el Instituto Bioclon es un instituto que es pionero en esto, es el líder en producción de antiveneno. Y bueno, si una vez que se identifica este animal es necesaria la administración del antiveneno, pues adelante. Definitivamente el hecho de que te inyecten el antiveneno no es contraproducente. Es, como les digo, uno de los mejores antivenenos que existen en el mundo. Ah, y bueno, como te van a tener en observación, pues es muy factible que cualquier problema que puedas tener de reacción contra eso, pues se pueda controlar. Y bueno, eso puede ayudar a quitar muchos de los síntomas que la intoxicación te pueda dar.
Y bueno, ya no existe otro remedio. Eviten desde luego aplicar frío, calor, torniquetes, chupar el área, todo eso no puede ser contraproducente, entonces no es recomendable hacer. Um, por ahí igual sucede que muchas personas me han preguntado que por qué no le das azúcar para que se calme, que se coma un chocolate. Eh, o sea, eso también puede llevar otros tipos de problemas porque pues lo importante es mantener la calma, pero para eso pues sí hay que estar un poquito entrenado y tratar de ser lo más paciente posible. Lo menciono porque pues bueno, algunos doctores te pueden decir que esto puede disparar una producción de insulina que a la larga te puede perjudicar, incluso te podría dar un tipo de diabetes, lo cual pues no quieres porque es una picadura de escorpión, ¿no? El antiveneno es general para el veneno en cualquier alacrán, sí, pero también depende de el área geográfica donde te encuentres. En México, Norteamérica en general, pues, Estados Unidos, México y parte de Centroamérica, bueno, Centroamérica y el norte de Sudamérica, Colombia, es donde se va a distribuir el género Centruroides, que es el género de importancia médica que está de este lado del mundo. Este antiveneno que les menciono neutraliza el veneno de todas estas especies de Centruroides, o sea, la mayoría, ¿no? O sea, obviamente siempre se viene refinando y generando mejor y mejor antiveneno, conforme también los estudios sobre la evolución y la composición y la regulación de estos venenos vienen reforzando este antiveneno. Pero si, por ejemplo, estás en Sudamérica, parte de Colombia, hacia más al sur, Brasil, Argentina, Paraguay, en estos lugares ese antiveneno no va a ser bueno. Tienen un antiveneno para el género de especies que existe allá, que es el género Titius. Entonces, estos venenos, veneno de Titius y el veneno de Centruroides son diferentes y, bueno, no se pueden tratar de la misma manera. Y lo mismo sucede si estás en el otro lado del mundo, ¿no? Lo que es el norte de África y Medio Oriente, tienen otro tipo de antivenenos porque los venenos de los escorpiones de allá también es completamente diferente al que tenemos de este lado del mundo. ¿Dónde viven los alacranes? Bueno, pues como les mencionaba ya hace rato, viven prácticamente en todo lo que es lo que vamos a encontrar entre los dos polos, la parte que no llega hasta el polo. Les mencionaba yo, el registro más norteño que tenemos de este lado del mundo es Canadá y el sureño pues es Argentina, pero no van a vivir ni en el Ártico ni en la Antártida. En Europa vamos a encontrar algunas especies, África está plagada de diferentes especies, Australia, la India, China, Rusia, no creo, me parece que nada más tiene un par y más hacia el sur. Y el sureste de Asia también va a tener muchos. Japón no reporta ninguna especie, ni Nueva Zelanda, lo cual es interesante, ¿no? Porque, hay otros arácnidos como opiliones que sí están en esos lugares, pero escorpiones no llegaron allá. ¿Dónde los buscan cuando salen a campo? Bueno, usamos lámparas negras, las lámparas de luz negra, porque estos animales brillan, bueno, no brillan, reflejan esa luz en la oscuridad. Entonces es más fácil buscarlos así de noche. Ese es el primer paso. El segundo paso es, bueno, dependiendo del tipo de especie que estemos buscando, es el lugar donde los vamos a buscar. Les mencionaba yo hace rato que hay alacranes que lo que van a hacer es van a salir a buscar su comida, entonces los vas a encontrar prácticamente caminando por todos lados. Va a haber alacranes que van a estar viviendo en las copas de los árboles, de arbustos, entonces pues tienes que buscar ahí. Hay otros que van a hacer sus casitas, estas galerías en el hoyo, en el suelo, perdón, y ahí es donde los vas a encontrar, ¿no? No solo vas a ver las tenazas que van a estar saliendo. Otros van a estar en grietas en paredes,
los va a haber troglobios, es decir, tienes que ir a las cuevas a buscarlos. Cortícolas, es decir, que van a estar debajo de cortezas de troncos caídos y así. Y los que viven, por ejemplo, en las dunas, en los desiertos, entonces también los vas a encontrar caminando en la arena esta, ¿no? ¿Pueden vivir en agujeros de otros animales? Sí, sí, en efecto, mientras, la verdad es que desconozco si existe un caso en donde se compartan. Recuerdo que hay una especie que fue descrita escarbaron hormigueros o termiteros, no recuerdo exactamente cuál, y ahí estaba el escorpión, ¿no? Entonces ahí lo encontraron. Entonces sí puede llegar a suceder esto. Am, creo que también en alguna parte vimos que pues, había un escorpión que se había metido a una galería de una serpiente, entonces también puede ser que eso, y o así de cuando algunas arañas dejan el, el hoyo, ahí se pueden refugiar algunos escorpiones. ¿Quién los depreda? Particularmente mamíferos. Los mamíferos son los principales depredadores de estos animales, murciélagos, ratones, roedores en general. Am, Existen también algunos casos de algunas aves y lagartijas. ¿En qué horario salen a comer? Bueno, ya lo mencionamos, son depredadores nocturnos, entonces salen cuando es de noche, salen a cazar durante ese tiempo. Específicamente el horario, podríamos decir que los vemos más activos entre lo que son las 8 o 9 de la noche a 1 de la mañana. ¿Se ha estudiado su conducta? Sí, les mencionaba yo, el cortejo es algo que se ha estudiado bastante bien. Se tienen registros, observaciones de cómo se aparean estos animales. Les mencionaba yo la picadura, entonces sabemos cómo el macho sostiene a la hembra y le inyecta algo que todavía no sabemos exactamente qué es ese algo. Sabemos más o menos cómo es que cazan, o sea, cómo sostienen a la presa y cómo inyectan el veneno. Sabemos también cómo paren, o sea, cómo se abre el opérculo, cómo estas crías después se posicionan en el dorso de la mamá, sí, y incluso hay un estudio muy interesante en el cual participamos hace ya muchos años, en donde hubo observaciones de un estudiante que se veía que pues había un tipo de cuidado paternal, porque estos animales no son como los mamíferos, no cuidan a sus crías, donde se vio que la mamá, pues parecía como que tenía una escuela de sus alacranes y estaba como cazando algo, entonces se supuso que a lo mejor era una forma de enseñanza a través de la demostración. ¿Qué estudios de comportamiento serían necesarios para ayudar a su conservación? Más que estudios de comportamiento, serían primero estudios de distribución y pues estudios a nivel poblacional. Comportamiento como tal, pues no tienen comportamientos tan elaborados como, por ejemplo, los mamíferos, que necesitan distancias grandes para, pues, para reproducirse en general, ¿no? Son territoriales. Estos animales viven en espacios pequeños. Entonces el comportamiento pues, se reduce más que nada a lo que sea que esté pasando en un área pues sencillamente o relativamente pequeña. Para conservarlos, creo yo, es necesario mejor enfocarse en las necesidades ecológicas a nivel de nicho ecológico, que es conjunto de variables ambientales que delimitan en dónde un escorpión, un alacrán puede vivir. ¿Algún dato interesante o sorprendente que me llame la atención sobre ellos? Les mencionaba yo esta historia de los colegas canadienses que hicieron este espeleobuceo en esta cueva.
donde observaron que este animal pues, estaba prácticamente buceando con ellos, 6 metros bajo la superficie de esta cueva, que encima todavía tiene 900 metros de roca. Estos animales estaban ahí sin importarles la presión atmosférica, y creyeron que estaba muerto. Cuando trataron de agarrarlo, se reactivó y se fue nadando. Hay otra, en otra cueva en Puebla, igual, un comportamiento muy similar. Vieron a otra especie de este mismo género, que también vive en cuevas, que estaban nadando en pocitas así pequeñas. O sea, se veía como el animal estaba en el agua perfectamente, sin ningún problema. Eso no es ah, tan factible en animales que están afuera. Por lo general tratan de evitar cuerpos acuosos. Um, y sí, creo que eso es lo más sorprendente que he oído sobre uno de estos animales. Y obviamente, pues claro, la tasa metabólica baja que les contaba, ¿no? O sea, de que pueden vivir sin agua y sin comida por periodos bastante largos sin ningún problema. ¿Qué es lo que más me gusta de estudiar alacranes? Híjole, creo que el hecho de ir a traerlos me apasiona ir al campo, aunque pues sí, a veces es complicado por muchas razones, y creo que la más difícil es el aspecto humano, el siempre tener que explicar qué es lo que se está haciendo, y en algunas veces recibir negativas de que no, ahí no puedes colectar porque no quieren. Am, y cuando regresas al laboratorio y los observas en el microscopio, y cuando extraes el ADN y secuencias, perdón, genes y o genomas, el observar todas esas cosas en la pantalla es bastante interesante, porque ese genoma esconde eh, todas esas respuestas a por qué tienen estos animales esa capacidad de poder vivir en ambientes extremos como desiertos que llegan a los 40 y tantos grados centígrados, o en la nieve, como les mencionaba, a los -4, -5 grados centígrados, o vivir allá abajo 900 metros sin luz, con una presión atmosférica más fuerte la de arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas preguntas están ahí escondidas en el genoma, y eso es bastante interesante. Aunado también al hecho de que, como les mencionaba yo hace rato, pues son animales bastante antiguos, ¿no? O sea, les ha tomado más de 500 millones de años en llegar hasta lo que son hoy en día. ¿Cómo es un día de campo? Bueno, depende mucho de lo que estés haciendo, pero en general, en mi caso, cuando estábamos explorando la diversidad de la Sierra Norte en Oaxaca, era despertarte relativamente temprano, a las 7, levantar campamento, desayunar, agarrar el transporte, el coche, la camioneta, manejar X número de kilómetros hasta encontrar una localidad que fuese diferente a la que estabas en la anterior, este, colectar un par de horas, todo, arañas, alacranes, otros arácnidos, fotografiar todo lo que pudieras, serpientes, mamíferos, aves, subirte al carro, avanzar otro número determinado de kilómetros, encontrar otra localidad, volver a hacer lo mismo, colectar un par de horas, llega la hora de la comida. Si estás como les mencionaba, en la sierra, pues podías ir a alguno de los pueblitos que están ahí, encontrar un lugar que te pudiera vender de comer. Si no, pues tus latas de atún o la comida procesada, preprocesada que puedes tener ahí, conservas, y hacer lo mismo hasta que hasta que más o menos como las 6 de la tarde, cuando ya el sol empieza a bajar, encontrar ese lugar donde ya sabes que aquí vas a acampar, poner tus tiendas de campaña, tener todo listo para salir en la noche a buscar los alacranes, las especies de esa área. Entonces es igual, como les mencionaba, nuestra referencia era cuando ya la segunda o tercera estrella ya está en el firmamento, es momento de ponerse las botas otra vez, agarrar la cangurera o la mochila del campo, y salir con tu lámpara ultravioleta hasta las 12, 1 de la mañana,
en el cual regresas, pues cenas, te hidratas obviamente todo el tiempo, cenas y bueno, normalmente lo que hacemos es que esa colecta se queda ahí y a la mañana siguiente, antes del desayuno o durante el desayuno, procesas todos esos animales, cuentas cuántos son, cuál es el sexo, elaboras etiquetas de colecta, dónde estás, dónde colectaste esto y los fijas, que es decir, bueno, depende también del estudio que estés haciendo, ya sea los puedes fijar en alcohol o en una sustancia que estabiliza el RNA, perdón, el ARN, que es esta molécula mensajera que lleva la información de qué genes se van a expresar. Y bueno, ya cuando se acaba la colecta, pues regresas al laboratorio y pues procesas otra vez la información, organizas los ejemplares que colectaste y haces tu bitácora de viaje. ¿Cómo diferenciar machos de hembras? Bueno, hay ciertas características que las hacen diferentes y depende mucho de la especie, pero en general podríamos decir que la mayoría de las hembras tienden a tener el cuerpo de un alacrán está dividido en dos segmentos. El primero se llama prosoma, que es donde vamos a encontrar lo que comúnmente le llamamos la cabeza, que es donde van a estar adheridos estos ah, quelíceros, que son las partes bucales, las pinzas, y también van a estar ahí adheridas las patas. Y el otro segmento es el opistosoma. En el caso particular de los alacranes, el opistosoma está a su vez dividido en dos, el mesosoma y el metasoma. El metasoma es lo que nosotros comúnmente conocemos como cola, que remata en el telson, que es donde están las glándulas de veneno y el aguijón. En hembras, ese mesosoma por lo general tiende a ser un poquito más ancho que en machos, así como también los segmentos de la cola son más cortos y más anchos en hembras. En machos son más delgados y mucho más alargados. Las pinzas, lo que se llama pinzas, que son los pedipalpos, también contienen diferentes estructuras que caen dentro de lo que llamamos dimorfismo sexual. Hay ciertas ornamentaciones que los machos van a tener que las hembras no tienen, ¿no? En algunas especies de Sudamérica van a tener un gancho que se usa durante el cortejo, los machos, las hembras no tienen. Hay algunas especies que van a tener los machos las tenazas bastante delgadas y alargadas, y las hembras van a tener las pinzas bastante gruesas y los dedos un poco más cortos. Entonces hay varias características que podemos utilizar. Y otra que también es bastante interesante y bastante fácil de distinguir les mencionaba yo sobre los peines. Bueno, cada peine tiene dientes, como imaginen un peine, entonces los dientes de un peine. En los machos siempre los conteos de estos peines son mayores que en hembras. Es decir, los machos siempre van a tener más peines que las hembras. ¿Cuántas especies hay en el mundo y en México? Ok, en el mundo existen alrededor de 2.500 especies y en México desconozco el número actual. En el 2016 publicamos una revisión, teníamos 182 especies en ese tiempo. Me parece que ahora ha habido una actualización hecha por algunos colegas que oscila cerca de las 300. Pero en general reconocemos que existe el 10% de las especies a nivel mundial en México. México es un país que tiene una diversidad biológica increíble. Creo que todos los biólogos reconocemos eso, siempre hacemos énfasis en eso. Entonces sí, México contiene el 10% de las especies a nivel del mundo. ¿Cuál es el estado más diverso en México? Depende de muchas cosas, depende del tipo de diversidad al que te estés refiriendo. En términos de especie, creo que al menos ahorita, hoy en día, sigue siendo Oaxaca.
Muy probablemente la península de Baja California, o sea, en Baja California y Baja California Sur terminen teniendo a lo mejor un poco más de especies. Sin embargo, en términos de la diversidad a una escala mayor, el número de familias, por ejemplo, pues Oaxaca sí se lleva el título por mucho, ¿no? En Oaxaca hay mucho más familias que en el otro lado del país. ¿Qué consejo le dirías a personas interesadas en estudiar alacranes? Creo que el primer consejo sería, pues, leer todo lo que se pueda leer. Hay bastante literatura muy interesante. Hay algunos sitios que te pueden dar algo de información. Y bueno, pues siempre está el contactar a los investigadores. Cuando yo empecé, a mí me daba mucha pena y mucho miedo el mandarles correos a las personas que yo veía en los nombres de estos artículos, ¿no? Es que, ¿no? ¿Cómo me van a contestar? Sí, hay algunos que sí no lo van a hacer, pero en su mayoría, la gente que estudia estos animales, la gente que estudia en general cualquier aspecto de la biología, siempre va a estar dispuesta para hablar de esos bichos. Véanme a mí, tenemos ya un buen rato aquí platicando y yo podría seguir sin ningún problema. Entonces, ah, hay veces que sí, el contactar a un investigador también toma su tiempo porque recuerden que, pues bueno, hay muchas cosas que también puede estar haciendo, pero ese sería también un buen consejo, el contactar a las personas que están haciendo las cosas. Ah, si no son ellos los que contestan, muy probablemente vas a recibir alguna respuesta de alguno de sus estudiantes, que en general es muy bueno porque eso forma estas redes que eventualmente se convierten en redes de colaboración.